Bienvenidos a la aviación, bienvenidos al podcast de One Air. Buenas tardes a todos, es viernes 3 de marzo de 2023 y aquí arranca el primer episodio del podcast de One Air, el nuevo espacio creado por One Air Escuela de Pilotos para promover aquello que más nos gusta, la aviación. En este primer episodio queremos aprovechar para presentar las diferentes secciones de nuestro programa, las cuales esperamos ir complementando. Hoy en nuestra sección de entrevistas tenemos como invitado a Santiago Luque, instructor de la escuela y responsable de innovación formativa, con quien hablaremos sobre el desarrollo sostenible de la aviación. Luque, buenas tardes, bienvenido. Hola Samuel, muchas gracias por invitarme. Es un auténtico honor poder estar en el primer episodio de este podcast. Y nada, yo encantado de poder colaborar y hablar con vosotros de sostenibilidad en la aviación, y también hablaremos un poquito en la aviación general, que también se puede hacer parte de sostenibilidad. Yo hice un grado universitario en piloto de aviación comercial y operaciones aéreas, luego un máster en logística, y pude tener la oportunidad de investigar sobre el campo de la sostenibilidad en la aviación. Y me parece que es un tema muy interesante que se está hablando mucho a día de hoy, y me parece que también se podría añadir la perspectiva de los pilotos, que muchas veces también somos partícipes de estos cambios que se están realizando, ¿no? Estupendo, pues si te parece, para entrar un poco en materia, podemos comentar la noticia que incorpora Vueling, los Wheel Tag a la hora de hacer el taxi. ¿Cómo lo ves? Pues realmente en el taxi, y depende de en qué aeropuertos, el taxi puede llegar a ser mucho consumo. Ya cuando hablamos cuando hay que encender la APU y demás, los consumos pueden ser realmente altos para la poca distancia que se recorre. No podemos obviar que los aviones consumen gasolina y que eso tiene un impacto medioambiental. Sin embargo, si tú calculas el kilómetro por pasajero por combustible, es más competitivo en ese aspecto que un coche, por ejemplo, porque un coche no puede cruzarse el charco, por ejemplo. Entonces, realmente esto es un gran avance para evitar ese consumo que no tiene mucha utilidad. Sin embargo, también habrá que tener en cuenta, supongo que los ingenieros lo han tenido en cuenta, que hay un periodo de spool up, de calentar las turbinas antes del despegue. Entonces yo entiendo que, aunque todavía no ha quedado claro cómo va a ser este procedimiento, ¿no? Que se dejará calentar un poco las turbinas y ya se procederá al despegue de una manera estándar. Pero yo creo que todo esto redunda en un menor consumo y en una forma distinta de la que venimos haciendo ahora todas las operaciones aéreas, ¿no? Pensar en el piloto a día de hoy ha cambiado mucho. Ahora es un piloto que está más centrado en la aerolínea, que está más centrado en la operativa diaria. Y esto también involucra eso, que el piloto esté en contacto con el equipo de tierra, que sepa qué va a ocurrir más tarde y pueda decir, oye, pues hoy vamos a usar el Wheel Tag, a lo mejor otros días no será operativo usar el Wheel Tag, y conllevará, pues eso, redundar en la cooperación en los aeropuertos, yo creo. Y sobre todo, en salida, el interés de cualquier compañía es estar en el aire lo antes posible. Uh-huh. Entonces, según el aeropuerto, se va a ver aeropuertos grandes donde sea interesante utilizarlo antes de la salida, porque a lo mejor tienes un taxi de 10-15 minutos, uh-huh. Pero en otro tipo de aeropuertos pues será mejor despegar salir del stand con los propios motores, y cuando realmente sí que puede ser muy interesante es una vez tú aterrizas, el taxi de vuelta a la terminal, ahí así conectas el vuelta y haces el taxi con los motores apagados. Sí, eso también puede ser muy interesante. A día de hoy muchas aerolíneas están implementando el taxi con solo un motor de vuelta, o a la ida también, con un solo motor, que también reduce el consumo. Pero acabe que esto reduciría muchísimo más. Por ejemplo, Madrid, el taxi de Madrid es conocido porque te pega un viaje por todo Barajas, ¿no? Y a lo mejor en aeropuertos regionales más pequeños, ¿no? En Asturias, por ejemplo, puede ser un taxi prácticamente directo, ¿no? Claro. Y sobre todo porque no me quiero imaginar el caos que supondría en las torres de control, aviones en el punto de espera diciendo, bueno, necesito 2 minutos porque estoy arrancando los motores todavía. No, yo supongo que habrá, con el tiempo se desarrollará un procedimiento adecuado con esto, como ha pasado con todas las cosas. Al fin y al cabo, pues es una nueva tecnología
y como nuevas tecnologías, pues hombre, habrán tenido su tiempo de prueba, pero tendrá luego verse en el escenario a ver cómo actúa, ¿no? Al final, un poco con esto puede estar relacionado con lo que está sucediendo ahora con los biocombustibles. Ya están implementados, pero hay que ir poco a poco pues perfeccionando la tecnología que se utiliza y la manera de utilizarlos. Sí, los biocombustibles son un arma de doble filo, ¿no? Realmente. Yo creo que los biocombustibles son un buen paso intermedio hacia una sostenibilidad, hacia una aviación sostenible 100%. Con sostenibilidad me refiero a que no dependa de combustibles fósiles directamente, sino que dependa de energías renovables, ¿no? En este sentido, los biocombustibles son 100% renovables porque vienen de las plantas. Pero para nuestros oyentes que a lo mejor no saben muy bien cómo va esto de los biocombustibles, yo siempre cuento lo mismo de qué significa que un biocombustible sea neto en carbono o neto en consumo. Es una planta, al crecer, consume CO2. Si yo luego cojo este árbol que ha consumido CO2, por ejemplo, y lo quemo para hacer mover algo, el CO2 que ha liberado al ser quemado se puede decir que es igual que el CO2 que ha consumido al crecer. Entonces se dice que es neto en carbono. Realmente el biocombustible no es 100% neto, porque hay cierto consumo que va en el transporte y la elaboración del biocombustible, pero va a ser mucho más sostenible que la extracción de fósiles habitual. Actualmente lo que se están haciendo es un mezclaje muy pequeño de Jetta 1 con biocombustible en pequeños porcentajes y por ahora parece que está dando buen resultado, aunque en teoría pierde un poco de eficiencia. Yo entiendo que si las aerolíneas lo están siguiendo usando es que la pérdida es mínima comparado con los beneficios que tiene. Como digo, depende de lo de esto de neto, pues no es neto 100%, con lo cual no es sostenible 100% y al tiempo se irán buscando otras metodologías. Quizá aviones eléctricos, quizá aviones de hidrógeno, se tendrá que ver. Por ahora hay muchos proyectos encima de la mesa y es cuestión de tiempo que salga uno que finalmente consiga abarcar el mercado, ¿no? ¿Y hacia dónde crees que va a evolucionar la aviación? ¿Aviones eléctricos o aviones con hidrógeno? Pues yo creo que, por ejemplo, para escuelas vamos a ver aviones eléctricos. Para eso sí. Ya hay proyectos como de Diamond, que tiene una Diamond 40 con carga súper rápida, como los que tiene, por ejemplo, Tesla, que es un proyecto inicial y tiene una pequeña autonomía, pero para, por ejemplo, practicar tomas y despegues, pues a lo mejor los pilotos de Wanair de aquí a 10 años están practicando tomas y despegues en una Diamond eléctrica, 100%, pudiera ser. ¿Por qué digo para aviones más pequeños de aviación general? Pues porque creo que la densidad energética que ofrece una batería es bastante razonable para la operativa que podemos tener en una escuela. Para el peso que es, al fin y al cabo serán 2 personas como mucho, o una haciendo un vuelo solo. Entonces realmente no es mucho peso que llevar y puedes compensar. Ahora bien, para aviación comercial, aviones grandes, como se suele decir, por ahí es complicado todavía saber cuál va a ser el proyecto final. Se especula mucho sobre el hidrógeno. Lo que pasa es que el hidrógeno es complicado llevar a presión, porque el hidrógeno se tiene que llevar a presión encima de un avión, que también el avión tiene que ir a presión, tiene que ir presurizado. Entonces hay complicaciones tecnológicas en el hidrógeno. Sin embargo, es lo que parece que provee de mejor densidad energética para aviones grandes, ¿no? De ningún modo creo que lo eléctrico pueda ir a aviones muy muy grandes simplemente por las baterías. Quizá haya un modelo intermedio, ¿no? Diamond también tiene un proyecto experimental de una especie de DA42 medio eléctrica híbrida. Es como una 42, pero tiene los motores que le salen directamente del fuselaje, no de las alas. Y pues puede ser un paso intermedio los motores híbridos. Habrá que ver cómo se desarrolla todo. Todavía todos son proyectos que están encima de la mesa.
Hemos visto también como Air Nostrum presentaba hace poco un proyecto de una especie de cepelines, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. En colaboración con Volotea quieren sacar cepelines, pero eso sí, eléctricos. Mientras que, por ejemplo, Airbus, fabricante de aviones europeo, está apostando ya por los aviones de hidrógeno, también por aviones turboprop y de turbina. No, y precisamente eso, yo creo que va a ser el medio corto rango de vuelo el que primero se va a descarbonizar. Claro. Y vamos, hay proyectos bastante razonables de aviones tipo DHC-6 que son hidroaviones realmente, que pues no sé cuántas plazas tendrán, pero vamos, si tienen 12 plazas, 15 plazas, mucho me parece. Que eso es para viajes interinsulares, por ejemplo, en un pequeño archipiélago como podría ser Canarias, pues también ahí resultan bastante efectivos, ¿no? Y hay proyectos de hidroaviones en Canarias que esperemos que pronto puedan despegar, y si estos aviones fuesen además eléctricos o de hidrógeno, pues sería un gran avance, que duda cabe. Y otra cosa que a mí siempre me gusta, pues bueno, destacar y tener en cuenta es los enormes esfuerzos que está haciendo la aviación por reducir las emisiones. Es verdad que los aviones, pues como todo medio de transporte, contaminan, generan gases de efecto invernadero, pero en los últimos 20 años pues la industria está volcada totalmente en hacer que estas emisiones sean lo más pequeñas posibles. Totalmente. No se puede pintar de verde la aviación, se consume combustible. Sin embargo, en el porcentaje total de emisiones representa un 2,5%, y lo curioso es que se ha conseguido incluso reducir ese porcentaje hasta un 2,5, luego hasta un 2, un 2,2, y más o menos oscila por ahí cuando el resto de transportes han aumentado su cuota, ¿no? Entonces, realmente se están haciendo muchos esfuerzos, y yo creo que es porque la aviación en sí es un mercado particular y somos personas que somos muy aficionadas a la aviación, nos gusta mucho, ¿no? No sé por qué es un campo que las personas que están dentro se vuelcan por completo, ¿no? Y es precisamente por eso que yo creo que se está buscando con mucho ímpetu una forma sostenible de poder seguir volando a la larga. Claramente tendrá que cambiar cómo se vuela, ¿no? Y se están haciendo muchos esfuerzos precisamente por esto. Y yo creo que los esfuerzos comienzan aquí, en la escuela, como nosotros educamos a los pilotos del futuro, ¿no? Por ejemplo, en una aproximación instrumental, calcularse un descenso continuado. Un descenso continuado se hace a bajas revoluciones y continuamente se busca un punto en el que empiezas a descender y ya desciendes de una. Eso reduce el consumo muchísimo, ¿no? Quizá en un avión de nuestra flota el consumo de poner el flap una milla antes o una milla después es a lo mejor 2 litros, 1 litro, no va a ser casi nada. Pero sí que es ya meter a ese estudiante piloto, futuro piloto de aerolínea, en esa filosofía de tenemos que conservar combustible, tenemos que pensar cómo vamos a hacer la aproximación de la manera más organizada posible, ¿no? Y lo que representa 2 litros en una de A42, en un 320 pueden ser, no exagero, 500 a lo mejor. Un amigo mío que volaba 7.3 me dijo que en un go-around, ¿cuánto gastaban? Gastaban prácticamente 1 tonelada de combustible. Es mucho. Por eso las cosas tienen que estar bien medidas. Y todos los esfuerzos que están haciendo redundan precisamente en esto, ¿no? En un nuevo modelo de aviación, al fin y al cabo. Una foto que ejemplifica muy bien esta transformación es, seguro que muchos de nuestros oyentes la han visto, un 707 despegando hace 50 años, dejaba detrás de sí una humareda negra impresionante. Totalmente. Tú a día de hoy vas al aeropuerto, ves un 737 o un 320 de los antiguos, por así decirlo, y un Neo, y ya simplemente en el sonido del motor se nota que son aviones mucho más eficientes. Se están incorporando winglets, las aproximaciones verdes de las que tú hablas, nuevos procedimientos. O sea, la industria entera está volcada en reducir las emisiones. Son muchos los esfuerzos que se están haciendo y yo creo que van a tener sus frutos, ¿no? Que necesita tiempo de prueba. Ya sabemos que la aviación es de los campos que más tarda en implementar cambios, pero tiempo al tiempo veremos grandes cambios. Y también hay que considerar que, como tú has dicho, el ruido es parte importante de que sea sostenible, ¿no? De hecho, cuando se empezaron a implementar procedimientos medioambientales en la aviación, no fue por la contaminación,
fue por el ruido. La ICAO, cuando empieza a hacer, la ICAO es la Organización Internacional de la Aviación, cuando empieza a hacer mociones internas sobre el medio ambiente, es por el ruido, no es por el consumo de combustible. Eso se ha añadido a posteriori, a partir de los años 80, 90 más o menos. Y ahora ya hay programas establecidos para mitigar las emisiones de carbono. Pero se están haciendo muchos esfuerzos desde hace mucho tiempo, y no solo por el combustible, como digo, sino también por el ruido, también por los propios desechos que se pueden generar en un vuelo, sobre todo a largo radio, sobre el agua que se consume en esos propios vuelos. Son muchas cosas y son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de poder hablar de una aviación sostenible. Incluso en los propios aeropuertos, AENA, el gestor aeroportuario de los aeropuertos españoles, quiere para el año 2050 que todos nuestros aeropuertos sean con emisiones netas, que no generen nada. Está implementando en las Islas Canarias, tiene uno con molinos eólicos y está recubriendo todos los tejados con placas solares. Sí, eso va a ser mucho más sencillo que implementar la aviación 100% eléctrica o sostenible. Y se empezará por los aeropuertos, que es una forma bastante plausible de hacerlo. Yo creo que sí. Yo creo que eso sí que se puede conseguir pronto, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga, muchos de los coches Follow Me ya son eléctricos. Que bueno, no contaminan mucho, pero ya son pequeños pasos que se van haciendo para ir reduciendo. Exacto, y cada paso suma, al fin y al cabo, ¿no? Que les apetezca no contaminar y demás. Esto va más allá, esto es un compromiso del sector de la aviación en general, que involucra a todos, involucra desde handling, control aéreo, pilotos, formadores, nos involucra a todos. Y que es una cosa que, si se implementa bien, puede conllevar a un mantenimiento prolongado de este crecimiento tan bueno que estamos viendo en la aviación. No se puede hacer un crecimiento perpetuo. Esto es una cosa que se está hablando mucho a día de hoy. Pero es verdad que ahora mismo hay una época muy buena para la aviación y que va a poder continuar creciendo. El tema es cómo queremos que siga creciendo y hasta qué punto puede crecer. Si se hace sostenible, podrá crecer más y durante más tiempo. Si no se hace sostenible, se verá muy limitado simplemente por el propio hecho del combustible, incluso por los precios del combustible, que cada vez se encarecerán más, como vienen diciendo los expertos. Además, parte del interés de las compañías en transformarse a una aviación más verde es que uno de los principales gastos de cualquier compañía aérea es el propio combustible. Entonces, si tú consigues reducir la cantidad de combustible que gastas o buscar nuevos métodos que sean más económicos, estás aumentando los propios beneficios. Yo discutía con un amigo mío piloto, él es piloto de 330 o 350, y decía, bueno, pero es que nos hacen hacer la aproximación de tal forma y de tal otra, y yo le decía, bueno, aunque sea, piénsalo para tener tú más combustible por si tienes que ir tal alternativo, piénsalo así. No pienses para ahorrar o no ahorrar a la compañía, piensa para tener tu combustible. Y entonces hay muchas formas, como tú has señalado, esa es otra forma de verlo, del ahorro a la compañía. Si no, puede ser para que tú tengas más combustible para un posible go-around o irte al alternativo. Al fin y al cabo, hay muchas formas de enfocarlo, y se mire por donde se mire, va a ser algo positivo, yo creo. Sin duda, llegar a conseguir una aviación sostenible es tarea de todos, que pasa por el trabajo de las compañías aéreas, en la instrucción, en los aeropuertos y demás personal que engloba la industria, y que bueno, esperamos que en los próximos años empiecen a haber cada vez más resultados. Muchísimas gracias por acompañarnos, Santiago, ha sido un placer. Pues nada, Samuel, de verdad un placer, y ojalá seguir viendo más y más episodios de este fantástico podcast. Pues tras esta maravillosa entrevista con nuestro compañero Santiago Luque, pasamos ahora a la sección técnica, en la que hoy hablaremos sobre el combustible de los aviones. Todos estamos acostumbrados a ir a la gasolinera y repostar nuestro coche, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se reposta un avión? ¿Y qué combustible utilizan los aviones? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los combustibles de aviación se clasifican en dos grandes grupos, avgas y jet fuels.
Los combustibles para motores de pistón de combustión interna son los APGAS, mientras que los combustibles destinados a alimentar los motores de turbina son los jet fuels. Pero veamos más detalladamente cada uno de ellos. Jet fuels. Los jet fuels son los combustibles utilizados en los motores de turbina, como los de los aviones comerciales. Aunque existen un gran número de subtipos, el más común es el Jet A1, también conocido como queroseno. El Jet A1 es un combustible muy eficiente y que genera grandes potencias con un consumo relativamente bajo. Además, no solo se utiliza como combustible, sino que también sirve como líquido refrigerante para el aceite del motor. Como te explicamos antes, existen infinidad de subtipos de jet fuels, y después del Jet A1, el más conocido es el Jet B, que es el utilizado en los climas fríos. APGAS. Al igual que pasa con los jet fuels, existen varios subtipos de APGAS, de los cuales el más conocido es el APGAS 100LL. Los combustibles utilizados en la aviación general están enfocados a la seguridad más que a la potencia, y es que hay que tener en cuenta que en la mayoría son aviones monomotores, por lo que es fundamental que no haya problemas durante el vuelo. Además, los combustibles APGAS son muy eficientes, ya que su peso es mínimo en comparación a la energía que generan, y apenas tienen residuos. Otro aspecto muy relacionado con el combustible en la aviación es el octanaje. El octanaje, o los octanos que tiene un determinado combustible, es el poder antidetonante del fluido. Se llama detonación a cuando el combustible no se quema de manera progresiva en el interior del cilindro, sino que lo hace instantáneamente. Hay que evitar a toda costa la detonación, ya que daña el motor y reduce significativamente la potencia generada. Pues bien, cuanto mayor sea el octanaje de un combustible, mayor es su resistencia a la detonación. Los motores más eficientes, es decir, los que utilizan un índice de compresión más alto, necesitan combustibles con mayor octanaje. Otra pregunta muy frecuente cuando hablamos de combustibles de aviación es sobre su color. Mientras que el Jet A1 es transparente o también puede tener un tono amarillo pajizo, el APGAS puede ser rojo, verde o azul, dependiendo del subtipo de combustible que sea. Y es que, en realidad, los diferentes colores del APGAS no son propios del combustible, sino que se les añade un pigmento para identificar rápidamente cuál se está utilizando. El APGAS 80 es rojo, el APGAS 100 verde y el APGAS 100 LL, es decir, bajo en plomo, es azul. Este último es el que utilizan la mayor parte de nuestros aviones. Seguro que alguna vez has visto alguna imagen de algún piloto obteniendo una pequeña muestra del combustible de su avión. Pero, ¿qué es eso y para qué sirve? Llamamos a este proceso drenar el avión. Bien, drenar el avión consiste en sacar una pequeña muestra de combustible para comprobar que no hay presencia de agua o sedimentos. Además, este proceso sirve para comprobar que los conductos que llevan el combustible hasta el motor no están bloqueados. En caso de encontrar agua en la muestra, el proceso debe repetirse hasta que dejemos de encontrarla. Algunos trucos para evitar la presencia de agua en los tanques de combustibles es dejar siempre los depósitos llenos o hangarar el avión, no dejarlo en el exterior y de esa manera el rocío no se introducirá dentro. Otra de las grandes preguntas que se hace cualquier aficionado a la aviación es ¿cuántos litros de combustible lleva un avión? Como es lógico, no todos los aviones pueden almacenar la misma cantidad de combustible, aunque a continuación vamos a ver algunos ejemplos. El Airbus A320, el avión de corto radio más utilizado en Europa, tiene una capacidad máxima de 27.200 litros de combustible. Alucinante, ¿verdad? Pues el avión de pasajeros más grande del mundo, el Airbus A380, necesita algo más de 200.000 litros para llenar sus depósitos. Teniendo en cuenta que los depósitos de combustible en nuestros coches tienen una capacidad entre 45 y 65 litros, los datos son aún más increíbles. Otra curiosidad es que en la aviación, cuando hablamos del combustible, no nos referimos a él en cuanto a litros, sino que lo hacemos en kilos. Como sabréis, el combustible varía su densidad en función de la temperatura, por lo que en días muy calurosos, a lo mejor 50 litros se corresponden a un menor número de kilogramos, lo que hace que en vuelo se pueda generar alguna incidencia. Para evitar esto, se prefiere utilizar siempre kilogramos, ya que el peso no varía en función de la temperatura. Otro aspecto que suele llamar la atención de la gente es dónde están ubicados los depósitos de combustibles. Las alas de los aviones comerciales cuentan con un recubrimiento interior que las convierte en un tanque estanco para que puedan llenarse de combustible. Esto es lo que se conoce como wet wing. Pero muy probablemente te preguntes, ¿y por qué en las alas y no en otro sitio? ¿Verdad? Pues muy sencillo. Al igual que sucede con todo en la aviación, no existe un solo motivo, pero algunos de ellos son: las alas son las encargadas de generar la sustentación para que el avión pueda volar, por lo que podemos decir que sobre ellas existe una fuerza que tira hacia arriba.
Sin embargo, en el fuselaje ocurre todo lo contrario, no se genera sustentación, por lo que la fuerza es hacia abajo. Al llevar el combustible en las alas, se genera un peso en las mismas, que sirve para compensar la diferencia entre la fuerza del ala y la fuerza del fuselaje, lo que permite que no haya que reforzar el encastre alar. Llamamos encastre alar a la zona que conecta el fuselaje con el ala. Además, el objetivo de cualquier avión comercial es transportar la mayor cantidad de pasajeros y carga, por lo que llevar el combustible en las alas nos permite aumentar la carga de pago. La carga y centrado es otro motivo. Para que el avión sea lo más estable posible, la mayor parte del peso debe estar situada cerca del centro de gravedad. Como norma general, el centro de gravedad de los aviones comerciales se sitúa entre el borde de ataque y salida del ala, por lo que de esta manera se está ayudando también a la propia estabilidad. Pasamos ahora con mi compañero Adrián Segura, quien nos trae la sección de noticias. Cuéntanos, Adri, ¿qué ha pasado en el sector? Buenas, Samu. Arrancamos con la primera noticia. Iberia cierra la compra de Air Europa. Tras 3 años de negociaciones, Iberia ha adquirido el 100% de Air Europa por 400 millones de euros. Luis Gallego, consejero delegado del IAG, ha señalado que este acuerdo permitirá al hub de Madrid de IAG competir en igualdad de condiciones con otros hubs europeos y consolidar su posición en el Atlántico Sur. Madrid es la principal puerta de entrada entre América Latina y Europa, y existen oportunidades de ampliar su red, proporcionando importantes beneficios a nuestros clientes, empleados y accionistas. Por su parte, Jesús Nuño de la Rosa, consejero delegado de Air Europa Holding, ha indicado que el acuerdo alcanzado con IAG refrenda el éxito del plan llevado a cabo para consolidar Air Europa como referencia internacional tras la pandemia, demostrando su viabilidad y buen hacer, antes y después de la mayor crisis del sector aeronáutico. Además, destacó que este hito no habría sido posible sin el enorme esfuerzo desarrollado por la totalidad de la plantilla de Air Europa, que en estos años ha demostrado una resiliencia y capacidad de trabajo inigualables, garantizando en todo momento la máxima calidad del servicio para los clientes de la compañía. Por otro lado, Vueling anuncia que podrá rodar sin utilizar los motores. Vueling ha llegado a un acuerdo con WILTAG para buscar nuevas opciones de propulsión para sus aviones en tierra. El sistema de WILTAG permite que mediante un motor eléctrico el avión pueda rodar con ambos motores apagados, reduciendo significativamente el gasto en combustible y la contaminación acústica. El sistema estaría conectado en la rueda de morro del avión y obtiene la energía de la unidad de potencia auxiliar. El compromiso de Vueling con la sostenibilidad es rotundo y, como parte del grupo IAG, nos hemos comprometido a alcanzar las emisiones netas cero de CO2 en 2050. Alianzas como la que anunciamos con WILTAG se alinean completamente con nuestra línea de trabajo de optimizar la eficiencia de nuestras operaciones y nos permite seguir avanzando en nuestros objetivos tanto a corto como a largo plazo, explica Oliver Iffert, jefe de operaciones de Vueling. Qatar Airways vuelve a Málaga. Entre el 2 de junio y el 11 de septiembre, la aerolínea qatarí conectará Doha con Málaga 4 veces por semana, lunes, jueves, viernes y domingo. Esta conexión permite que los pasajeros internacionales puedan disfrutar de todo lo que ofrece Málaga, de la misma manera que ofrece un montón de nuevas rutas para los turistas malagueños desde el hub de Doha. Según el director de Qatar Airways, para la región oeste de Europa es una gran noticia poder retomar un año más nuestra ruta a Málaga durante el verano de 2023. España es un destino muy importante para Qatar Airways y contar con 4 conexiones durante la temporada estival es siempre un orgullo para nosotros, y más este año, en el que celebramos el 5º aniversario de esta unión entre Málaga y Doha. Seguimos con buenas noticias. Los aeropuertos españoles superan los datos prepandemia. Los aeropuertos españoles de la red AENA cerraron enero de 2023 con 16.930.100 pasajeros, lo que supone un 2,1% por encima de los mismos datos en 2019. Además, esto supone también un crecimiento del 62,7% con respecto a 2022. En cuanto al número de pasajeros, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encuentra a la cabeza de la lista, seguido por el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Málaga Costa del Sol, donde se ha experimentado un crecimiento del 10,5% con respecto a 2019 y del 60,9% con respecto a 2022. Por último, para cerrar la sección, se confirma que, a partir de 2024, se eliminará la norma de líquidos en cabina.
Durante los últimos 15 años, todos hemos oído hablar de las restricciones en los aeropuertos para introducir líquidos en cabina, pero a partir de 2024 esta norma cambiará. Esto se debe a que AENA incorporará nuevos escáneres de rayos X, los cuales permiten reproducir imágenes en 3D en lugar de 2D. De esta manera, no será necesario sacar los líquidos y dispositivos electrónicos de nuestros equipajes. Las primeras unidades llegarán a nuestro país a finales de este año. Países como Reino Unido ya están trabajando también para introducir este sistema. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta aquí ha llegado este primer episodio del podcast de One Air. Nos volveremos a escuchar el primer viernes de cada mes a las 18 horas UTC. Puedes escuchar nuestros episodios anteriores en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas. ¡Buenos vuelos!